Muy buenas tardes a todos quienes me acompañan aquí en la mesa principal, ya Maricris ha presentado. Y vamos a entrar ahora en un conversatorio. Primero le daremos la palabra a cada uno de nuestros panelistas durante aproximadamente 5 minutos para que se refieran a las propuestas que ha planteado el Ministerio, y a partir de ahí iremos generando pues una serie de consultas y preguntas específicamente sobre las diferentes ideas y planteamientos que se están haciendo acá. Quisiéramos empezar con el ingeniero Roy Barrantes, representante de la ANAME en este conversatorio. Don Roy, ¿cómo analiza usted las presentaciones que han hecho los dos señores viceministros del MOB, específicamente en cuanto al tema de los proyectos que se están planteando hacia futuro para el desarrollo de la red vial y particularmente sobre la temática del manejo de la movilidad interna aquí en el área metropolitana? ¿Cómo visualiza la ANAME esas líneas de acción planteadas en este momento por el Ministerio de Obras Públicas? Claro que sí, Olma, muchas gracias. Primero, agradecer a los organizadores por la invitación. Es un gusto compartir con mis compañeros de mesa y analizar temas tan importantes como el que menciona Olma en este momento. Escuchando las presentaciones, es un gusto identificar que hay ciertos conceptos que han venido calando, sobre todo en los tomadores de decisiones, y que son, a nuestro criterio, significativos e importantes para el desarrollo de la infraestructura y eventualmente para mejorar el tema de competitividad país y el tema de toda la dinamización económica que necesitamos. Cuando uno pregunta cuál es el principal problema que hay para el desarrollo de infraestructura en Costa Rica, hemos notado que algo que es recurrente es que surge el concepto de que uno de los principales problemas es el problema de la gestión. ¿Qué es gestión de infraestructura? Gestión de infraestructura, en términos muy simples, es que algo suceda, que algo se dinamice, que se ejecute adecuadamente en infraestructura. Cuando nosotros vemos estos planteamientos de la cara a la gestión, uno no puede obviar algunos principios básicos. Uno de ellos es, primero, ¿para qué es que se hace gestión? ¿Para qué es que existe la infraestructura? Y bien lo mencionaba don Tomás en su presentación, me gustó mucho esa parte. La infraestructura no es un fin en sí misma. La infraestructura está pensada para dar un servicio. ¿En qué es lo que en términos de gestión uno se preocupa más? Es los grandes objetivos de la infraestructura. Mejorar la calidad de vida del ciudadano, muy bien, pero también dinamizar la competitividad del país. Entonces, escuchando la presentación de don Tomás, nosotros vemos que hay una importante lista de proyectos, un importante portafolio de proyectos que se vienen ejecutando. Se vislumbra una estrategia de desarrollo de esos proyectos. Se menciona el concepto de los proyectos pivotes, que es un concepto que de hecho en varios grupos a lo largo ya de varios años hemos estado fomentando. De hecho, a través del Grupo Consenso se habló hace mucho tiempo de la importancia de crear esos proyectos pivotes y que el desarrollo de la infraestructura se diera alrededor de esos proyectos, básicamente para generar un impacto. Esto es muy bueno. Sin embargo, hay que plantearnos una gran pregunta. ¿Costa Rica debe construir lo que pueda mantener? Porque empezamos a distinguir que hay una importante cantidad de proyectos de desarrollo. Dentro del ciclo de vida de los proyectos, distinguimos que hay una concentración de actividades en lo que llamaríamos la parte central del ciclo de vida del proyecto, que es básicamente el diseño y la ejecución o la construcción del proyecto. Tenemos serios problemas en la parte de preinversión, tenemos que retomar seriamente esa parte y nos estamos olvidando de la parte del mantenimiento. Preguntas: ¿tenemos capacidad en este momento de darle mantenimiento a todos los proyectos que estamos construyendo? ¿Tenemos capacidad de mantener esa inversión
en infraestructura que estamos haciendo. Es algo que vale la pena plantear sobre la mesa y diseñar una estrategia a futuro que nos permita básicamente no perder esa enorme inversión que estamos haciendo. En el tema de la movilidad, y tal vez con esto voy a cerrar mi primera intervención, se ha distinguido muy claramente que hay estrategias pensadas en la movilidad de las personas, lo cual es muy bueno. Nuevamente digo, los grandes ejes: calidad de vida y competitividad. Pero no debemos olvidar que dentro de la movilidad, pensando en corredores logísticos de interconexión a nivel nacional, existe también la movilidad de bienes y servicios. En algún momento tuve la oportunidad de desarrollar un tema para el Estado de la Nación sobre un planteamiento estratégico para impactar de alguna forma la economía del país a través de una estrategia de desarrollo de corredores logísticos a nivel nacional. En ese estudio se identificó muy interesante que la movilidad de los principales bienes del país productivos, las cadenas de valor, se concentraban en aproximadamente 5 corredores principales del país y 10 corredores secundarios. Si nosotros distinguimos en nuestro portafolio de proyectos dónde se están concentrando las funciones, deberían concentrarse entonces, para poder impactar esa parte de la movilidad que es muy importante, en lo que se denomina la red de alta capacidad, distinguida así en el Plan Nacional de Transportes. Esta red de alta capacidad son cerca de 1.600 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Y dentro de esa red de alta capacidad, si le dábamos prioridad a algunos proyectos cerca de unos 300 kilómetros, íbamos a poder lograr impactar de forma muy significativa el desarrollo de algunos corredores importantes del país de esa red de alta capacidad, y eventualmente entonces podríamos tener un impacto directo y significativo en la movilidad de bienes en las cadenas productivas. Eso es para motivar tal vez un poco el análisis a partir de las presentaciones que acabamos de ver. Gracias, Roy. Arquitecta Castillo, usted como consultora actualmente, pero también haber estado involucrado en el proceso a lo interno del ministerio en su momento como viceministra, ¿cómo ve la perspectiva del desarrollo vial del país y particularmente del tema de la movilidad en nuestra área urbana? Muchas gracias, Olman, y bueno, en especial gracias a Federico Baltodano por pensar en la voz de una mujer para estos espacios. Es bien importante lograr espacios inclusivos, y hay muchísimas mujeres expertas también. Respeto y tengo cariño profundo por quienes me acompañan, pero es importante pues hacer este mensaje. Yo estoy consciente de la gran dificultad que es asumir un puesto político en este tipo de espacios e instituciones. Hay ilusiones, y he visto también cómo ha evolucionado y cómo han evolucionado algunos conceptos que llevan a hablar de calidad de vida, y vuelvo y va bien secundo tus preguntas. ¿Cómo medimos el desarrollo? Lo medimos por acceso y nos volvemos más inclusivos, y cómo accesamos no solamente a nuestras oportunidades laborales, sino a la misma economía. Lo medimos por tiempos de viaje, y ahora escuchábamos en una presentación si ampliamos o no en función a tránsito promedio diario. ¿Serán esos nuestros indicadores de desarrollo? Por seguridad vial, que se vuelve como algo secundario, porque ¿cómo se financia la seguridad vial? Bienes y servicios, empezamos a hablar de cuál es esta calidad y capacidad institucional que tenemos para entender que hay un transporte y movilidad de pasajeros, y hay un transporte y movilidad de mercancías y bienes. Yo creo que hay una necesidad inminente de replantear la estructura de gobernanza que existe hoy en día. Ahí seguimos viendo proyectos de forma aislada como corredores estratégicos muy importantes, pero hay una incapacidad institucional para tener datos específicos, modelaciones y simulaciones, tanto macro como micro, que permitan realmente entender el ecosistema de inversiones necesarias. Tenemos que jugar entre un presente muy inmediato y urgente que hay que atender, pero es inviable hacerlo bajo una estructura de gobernanza como la tenemos hoy en día, que sería, vamos a ver, de mi parte, decir que no han funcionado estas gobernanzas anteriores por mezquindad. Creo que siempre hay logros encontrados,
pero el presente que tenemos hoy involucra innovación e innovación radical, y para eso necesitamos dejar esta fragmentación institucional y jurídica para poder realmente ser eficientes en esa gestión, porque esa gestión va a permitir unidades de planificación que puedan ver ambas aristas: transporte de personas y movilidad de personas, y transporte de bienes y mercancías. Si esa institución o institucionalidad no tiene la capacidad de tener información, porque hablamos de estudios y hay proyectos también que se insisten que hay muchísimos estudios atrás, pero que acabamos de vivir una situación mundial que nos trae una nueva realidad. Las demandas de pasajeros de transporte público bajaron más de un 60% en media pandemia. Y hoy, ¿quién tiene los datos para entender cómo se va a mover ese sistema de autobuses con el tren rápido de pasajeros o el tren eléctrico de pasajeros? ¿Cómo se mueven y cuánto va a influir estas infraestructuras integradas con el corredor San José-Cartago, por ejemplo? ¿Dónde tenemos esa información? ¿Cuál es la capacidad institucional para tomar decisiones en base a los datos? Y un tema hoy bien sensible también. Entonces tengamos políticas de datos para poder analizar la información. Porque si no, seguimos atendiendo proyectos aislados y siguen impidiendo poder atender a lo que hablábamos hoy, una reactivación económica al 2030. Y eso no significa no atender el presente, significa atender el presente desde la urgencia, que es un sistema eficiente para poder ejecutar. Necesitamos ejecutar, y tenemos planes y proyectos y planes, y hay algo muy importante también que ha pasado, que quiero reconocerlo, y es que también nos hemos vuelto un poquito más inclusivos en la forma en que hacemos estos planes, y empezamos a involucrar cada vez más sectores y personas. Estamos fallando en la ejecución, por todas las limitaciones fiscales, presupuestarias e institucionales, pero es hora de llevar a cabo procesos de diálogo conscientes que permitan hacer una reingeniería de esta institucionalidad. No podemos seguir pretendiendo que el CTP haga la modernización que requiere la sectorización. No podemos seguir con este conflicto entre ARCEP y CTP por más años, porque eso ralentiza los procesos. Y esa ralentización de los procesos cuesta muchísimo dinero, dinero que podríamos estar orientando en infraestructura para la movilidad no motorizada, donde no se oyen planes, por la misma situación que existe entre esta polarización entre la escala nacional y la escala local. ¿Y qué le toca a quién? Y las personas nos movemos durante todo el territorio, y los bienes se mueven en todo el territorio. Entonces, para mi primera intervención, sí quisiera ser muy vehemente en que es momento de atender a esa reingeniería institucional que necesita el sector del transporte y la infraestructura para poder realmente atender a los retos y a una reactivación económica, que es lo que nos trae hoy a la mesa. Muchas gracias, Lisa. Don Guillermo, ¿cómo lo ve la Cámara de la Construcción, y particularmente en el caso suyo y conociendo su competencia, de dónde saldrían los fondos para poder establecer todos esos proyectos tan interesantes que vimos anteriormente en el planteamiento de los señores viceministros, pero sabiendo también lo comprometido que se encuentra el país en su situación fiscal, en la poca posibilidad que tenemos ya de inversión a través de bancos internacionales, y de qué manera podemos entonces poder realizar toda esa proyección hacia futuro, específicamente en el desarrollo de infraestructura vial? Gracias, don Olman. Para 5 minutos esa pregunta es complicadita, pero vamos a ver cómo le podemos hacer. Muy contentos con las exposiciones hechas por los 2 expositores previos y los resúmenes que acaban de hacer los compañeros de la mesa. Hago un llamado también, y me alegra la participación de las mujeres acá. Cada vez deberíamos tenerlas más participando en estos temas, porque realmente son importantes. Yo tal vez ahí quisiera poner un poco, antes del tema del financiamiento, es nuestra incapacidad de ejecución, que es una realidad donde año con año, quinquenio con quinquenio, administración con administración, década con década, básicamente estamos diciendo lo mismo y no ejecutamos. Yo quiero mencionar que la Cámara en el 2017 trajimos al ministro de Obras Públicas de Chile, Alberto Undurraga, y nos puso mucho la mano en el texto de la parte de ejecución. ¿Cómo es que hemos fallado? De hecho, me hace gracia que en ese auditorio estaba Carlos Alvarado, siendo precandidato, sentado en una esquina, tomando nota de lo que el ministro de Obras Públicas estaba diciendo. Y es que es muy sencillo, un país desarrollado, él como ministro de Obras Públicas nos decía: yo hoy estoy inaugurando los proyectos
que estoy terminando de construir, que la administración pasada construyó y que la administración anterior planificó. A mí me toca iniciar la construcción de lo que mi sucesor va a inaugurar. Y a mí me toca planificar lo que mi sucesor va a construir y lo que el sucesor de mi sucesor va a inaugurar. Y eso es precisamente la diferencia. Eso es lo que hace que Chile tenga casi 100 APPs aplicadas. Chile tiene el 2.5 veces nuestra población. Eso quiere decir que si tiene 100, nosotros deberíamos tener 30, 40 APPs para estar al mismo nivel. No las tenemos. Tiene su red vial, tiene sus carreteras, tiene sus aeropuertos, nosotros no los tenemos. Hablamos de hacer aeropuertos internacionales en Orotina, nos toma años, pero los estudios se paran, una administración entra, cambia, la otra vuelve a cambiar. Tenemos interés de que haya un aeropuerto en la zona sur, tenemos interés en que haya un aeropuerto en la zona atlántica, tenemos interés en que haya un aeropuerto en la zona norte. Queremos que sean internacionales, hacer esos estudios duran 2 décadas y nuestra visión de ejecución es de muy corto plazo. Cuando nosotros tengamos una visión, y tal vez termino ahí un poco la idea, podríamos empezar con aeropuertos que no sean internacionales y que sean nacionales y facilitar al turista. Lo que Tomás explicó hoy, tanto en tema de aeropuertos como red vial, como red ferroviaria, como transporte público, realmente es lo que hay que hacer. Rodolfo Méndez Mata dijo eso en el 78, siendo ministro de Obras Públicas de Rodrigo Carazo. Lo volvió a decir en el 98, siendo ministro de Obras Públicas de Miguel Ángel Rodríguez. Y lo vuelve a decir 20 años después, en el 2018, siendo ministro de Carlos Alvarado. Ahí es donde uno empieza a ver que aquí el tiempo no tiene valor. Y el principal valor para poder ejecutar infraestructura pasa a ser el tiempo, porque nosotros no lo estamos administrando. Si tuviéramos un plan de planificación, un plan de ejecución y un plan de construcción, y realmente eso trascendiera gobiernos, otra realidad nos estaría cantando. Y es mucho más sencillo conseguir financiamiento internacional, para aterrizar la pregunta, si estuviéramos realizando eso. Gracias, Guillermo. Don Roy, ¿cómo ve usted el tema del financiamiento de los proyectos? Gracias, Olma. Yo tengo una visión muy particular al respecto, tal vez basada un poco en los estudios que como la NAM hemos venido desarrollando en los últimos tiempos. Yo sí creo que definitivamente el país tiene que buscar invertir más en infraestructura. Ayer vimos unos datos sobre el porcentaje del PIB que se designa para desarrollo de infraestructura y vemos que son porcentajes muy bajos. De eso no hay duda. Debería el país repensar la forma en que buscamos mayor inversión en el tema de infraestructura. Debo decirlo, hay que invertir más en infraestructura. Sin embargo, hay otra visión que nosotros hemos planteado, que es la visión de optimizar los recursos que ya tenemos. En los últimos informes que nosotros hemos desarrollado en el tema de red vial, hemos identificado lo que podríamos denominar como inversiones ineficientes. Son esas inversiones que se desarrollan por prácticas que se han venido arrastrando desde hace muchos años en el mantenimiento de la red vial. Por ejemplo, se han identificado enormes cantidades o grandes longitudes de red vial en donde lo que se requiere es una reconstrucción o rehabilitación, pero se desarrollan labores de mantenimiento de forma permanente. Esto definitivamente es una inversión ineficiente. Los porcentajes han rondado cerca del 12-14% de la inversión total de mantenimiento en un año que se dedican en inversiones, digamos, ineficientes. Si desarrollamos sistemas de gestión que nos permitan optimizar estas inversiones, vamos a tener acceso a recursos que nos van a permitir optimizarlos y redireccionarlos. ¿Cuál es otro tema? Recientemente estamos una situación de abandono de la red vial, una situación en donde no tenemos contratos de conservación aproximadamente desde febrero. La red vial es una red vial muy frágil.
Se ha venido logrando un mantenimiento de la red vial a través de los modelos que se han venido desarrollando en los últimos años, pero es un mantenimiento de la condición que llamaríamos un equilibrio inestable. Ante la falta de mantenimiento, hay una pérdida acelerada de la condición de la red vial. ¿Qué es lo que eso va a significar? Eso va a significar que además de las inversiones ineficientes ya detectadas, vamos a tener que hacer una inversión adicional para poder recuperar la red vial que hemos estado perdiendo en el último año. ¿Dónde está para mí entonces el tema adicional, el tema de repensar los recursos? En buscar sistemas que nos permitan optimizar los recursos que ya tenemos asignados para carreteras, para poder redistribuir esos recursos tal vez hacia la infraestructura de puentes, que es una infraestructura altamente abandonada en el país y que es, sinceramente, a mi criterio, tenemos en la red vial nacional cerca de 1.460 puentes. Son para mí 1.460 bombas de tiempo, porque son puentes que no han tenido nunca un mantenimiento sistemático preprogramado. Somos muy buenos como reactivos, pero no tenemos sistemas de mantenimiento preventivo. Entonces, si logramos más bien optimizar los recursos que tenemos y combinamos esa estrategia de optimización con acceso a modelos APP, por ejemplo, modelos de estos modelos recientes que se está hablando de reciclaje de activos, sistemas de mantenimiento por estándares, si logramos hacer una combinación de todos estos elementos, vamos a poder tener acceso a recursos que están ahí, pero que no estamos usando de forma eficiente. Es un poco mi planteamiento. Sí, Lisa, dentro de lo que está hablando Roy, precisamente, y de esa ralentización de la que usted hablaba anteriormente, que en realidad no obedece a una única causa, sino a diferentes causas. Por ejemplo, los recursos es una, por ejemplo, los problemas administrativos es otra. ¿Cómo poder enfrentar y priorizar en qué entramos primero, cómo vamos primero para poder ir definiendo ya una prioridad de acceso de proyectos? Y se lo digo porque ayer pensaba, oyendo las noticias, que estábamos en una situación que no había pasado antes. A raíz de las lluvias que tuvimos en los 2 últimos días, la Ruta 32 se cerró, precisamente no porque hubiese habido un derrumbe, sino porque no hay contratos de mantenimiento y no había capacidad de atender un derrumbe si se daba, ¿verdad? Creo que eso nunca había pasado, por lo menos desde hace muchos años. ¿Cómo entonces ir en ese proceso de ir estableciendo prioridades y qué ir haciendo primero? Y no va a ser la primera. Eso es bien importante entender. O sea, los presupuestos cada vez son más reducidos. La regla fiscal viene a poner también en un momento de mucha innovación a instituciones con poca capacidad de innovación. Entonces, yo creo que en primera instancia, prioridades, creo que el ministerio pues hoy las decía, o sea, los puentes es algo que hay que atender primariamente. Yo insisto en que tiene que haber una reingeniería de la institución. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque los recursos se van a muchas instituciones, personal, programas, proyectos, seguimos con estructuras de POIs y temas que ya no responden a metodologías ágiles para poder atender una gestión adecuada y eficiente, no solamente de los recursos, sino de los activos. Yo creo que es bien importante también seguir manteniendo, y me alejo un poco de las instituciones y me voy hacia un paso anterior, y es que ocupamos que la academia también empiece a promover carreras que tengan que ver con este tipo de nuevas necesidades en el sector del transporte y la movilidad. Aquí cada vez que tenemos que hacer estudios de preinversión, tenemos que hacer contrataciones externas e internacionales porque no tenemos capacidad nacional para atender esto. ¿Y qué pasa? Tomamos una filmina de un punto específico y retomo lo que estaba hablando anteriormente. ¿Qué pasa si las instituciones tienen los datos? Si tenemos la información, ¿cuánto nos ahorraríamos teniendo información de primera mano, georreferenciada, inmediata y actualizada, para poder que estos procesos de preinversión tomen menos tiempo y podamos atender con mucha más agilidad proyectos que pueden venir a alivianar esta carga que tenemos de presión? No tenemos proyecciones sobre cambio climático de lo que va a pasar en nuestra infraestructura. Tenemos que ir al Consejo Nacional de Emergencias. ¿Qué pasa con todo el Departamento de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes? ¿Dónde están los científicos de datos analizando esta información de lo que va a pasar? Y empezamos a dar una filosofía más de prevención y no de reacción, que somos muy buenos también. El MOP
pareciera que también ha fortalecido mucho su sistema de gestión de emergencias y se vuelve un brazo muy importante cuando hay esas emergencias para la Comisión Nacional de Emergencias. Pero para eso se necesita información y para eso se necesita equipo especializado y se necesita personal especializado. Y muchas de las personas que están en estas instituciones de altísimo valor profesional fueron capacitados hace más de 30 años, sin nueva información. Entonces, ¿dónde están esas científicas y científicos de datos actuales que nos pueden dar una orientación de qué es esto que viene y con base a eso priorizamos? Porque si no estamos otra vez priorizando en función a iniciativas políticas o a iniciativas de urgencias que tal vez responden a intereses particulares y no realmente a lo que se necesita. Estamos hablando de actualizar el Plan Nacional de Transportes, pero estamos hablando de eso hace 3 años. ¿Cómo actualizamos el Plan Nacional de Transportes? Coincido con los aeródromos locales, por ejemplo, que se ha venido haciendo gran inversión en este mejoramiento de esas infraestructuras. La región Brunca tiene una potencialidad de empezar proyectos piloto de intermodalidad extraordinario. Tienen cabotaje menor, tienen aeródromos locales, tienen sistema de transporte público local, regional e internacional. Ese tipo de acciones que impactan directamente el territorio y no solamente el gran área metropolitana, tienen que volverse también una prioridad porque necesitamos también devolverle la confianza a las personas de que sí se están haciendo las cosas. Lo que pasa es que hay una incapacidad institucional tremenda, hay una limitación muy alta de recursos y tenemos que empezar a ser mucho más propositivos e innovadoras en hacia dónde atendemos estas prioridades con base a la información, con base a datos y con base realmente a no lo que pasó hace 10 años, sino a lo que tenemos hoy durante todavía de una pandemia. Sí, Guillermo, retomando un poco lo que comentaba Roy anteriormente, por ejemplo, de la gravedad que tenemos en este momento con el tema de los puentes y lo que hablaba recientemente Lisa sobre la necesidad específica de generar data que nos pueda llevar a la toma de decisiones. Recuerdo que hace 10 años aproximadamente el colegio empezó una quijotada que no pasó de eso, básicamente para que los puentes en aquel momento, que ya empezaba a ser una preocupación importante, los más urgentes pudieran atenderse desde el punto de vista del Fondo Nacional del Consejo, del CNC, ¿verdad?, de la Comisión Nacional de Emergencias. Y a pesar de haber hecho publicaciones, nos reunimos con ellos, hicimos toda una serie de gestiones, la parte legal del CNC fue terriblemente negativa, no porque el CNC solo puede entrar cuando hay una situación ya de ¿cómo se llama?, de un daño específico generado y no se puede atender en prevención. Un puente se tiene que deteriorar hasta que falle para que el CNC pueda intervenir. A pesar del nombre que tiene la comisión, ¿verdad?, que donde la prevención es una de las palabras específicas que está dentro del nombre, pero no es esa la realidad. ¿Cómo hacer para revertir ese tipo de cosas? Eso es un fondo muy importante que, por ejemplo, en situación de emergencia de los puentes que tenemos, podríamos acceder perfectamente a esos fondos y por lo menos atender las urgencias más grandes que tenemos. ¿Cómo generar esa conciencia y ese cambio hasta en la legislación o en la interpretación que pueden tener algunos abogados específicamente para poder atender prioritariamente lo que es una urgencia y porque eso nos posibilite ya el poder pensar en proyectos hacia 5, 10 o 15 años adelante? Ese es un momento crucial, don Olman, y ese punto que estás diciendo es importantísimo. Así como usé la palabra ejecución para mi intervención anterior, yo quiero usar la palabra integración para esta intervención para responder eso. O sea, estamos ante un cambio de gobierno, dentro de algunos meses nos va a gobernar alguien que ni siquiera tenemos la idea de quién va a ser. Eso nos genera una indecisión cada 4 años como país que no podemos soportarla en la tercera década del siglo XXI. ¿Por qué quiero decir integración? Porque vean que aquí estamos, no es lo mismo un cerebro que un corazón y que un pulmón, todos son muy importantes, juntos son el cuerpo humano, pero por separados no funcionan. Y aquí estamos hablando de puentes, estamos hablando de infraestructura vial, estamos hablando de transporte público, estamos hablando de mantenimiento de la infraestructura, estamos hablando, voy a introducirlo, de infraestructura hídrica, y efectivamente la Comisión Nacional de Emergencias está empezando a poner fondos y construcciones y cosas para que ella pueda hacer las obras que no hizo y que hoy nos tienen a la GAM sin agua, lo cual es una barbaridad en el 5º país que más llueve del mundo. Agreguemos puertos, agreguemos
Cuando empezamos a trabajar eso, el corazón como el corazón, el cerebro como el cerebro y el pulmón como el pulmón, el cuerpo humano no funciona. Tenemos que verlo como un cuerpo humano y tenemos que verlo integrado. Y esa es una función que creo que nosotros, como profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, tenemos que llevarle a la próxima administración, porque hay que trabajarlo de manera conjunta. Voy a hablar, por ejemplo, cuando trajimos a Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, uno de los que fue artífices de la renovación urbana y del transporte con los metrobuses, nos contemplaba que tenemos que analizar nuestras ciudades, y aquí nosotros planificamos la GAM como una ciudad. La GAM no es una ciudad, la GAM es una unión de 31 ciudades pequeñas, con 31 alcaldes, con 31 consejos municipales, con 31, que tienen que ser núcleos urbanos per se. Y por ejemplo, si le entramos al tema del ordenamiento territorial y con planes reguladores que no son restricciones, que eso es lo que hacemos hoy, que llaman por tomos, pasan a ser documentos de más de 1000 páginas, de 12 tomos, que se contradice un tomo con el otro. Y cuando son tan restrictivos, en lugar de ser sencillos, simples y ser planes estratégicos de desarrollo cantonal, que deberían ser trabajados con la municipalidad y que deberían ser trabajados con el gobierno y que debería ser trabajado todo integralmente, la vialidad, el transporte público, el mantenimiento, el recurso hídrico, el ordenamiento territorial, la generación de empleo en cada cantón, porque si hacemos núcleos urbanos en cada mini ciudad, voy a necesitar menos transporte entre los cantones, pero si me dedico a hacer cantones dormitorio, voy a necesitar más infraestructura vial. Todo esto es lo que vuelvo a terminar con lo que empecé, integración. Todo esto tenemos que verlo como un problema integrado que hay que resolverlo de una manera integral. Nosotros, como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Cámara de la Construcción, tenemos la obligación de orientar al próximo gobierno en esa línea. Muchas gracias. Don Roy. Don Goldman, yo bueno, gracias. Iba a hacer una pregunta, pero adelante. Aprovecho el ámbito de conversatorio para ampliar un poco más. Es que realmente me parece muy importante sobre todo un tema que menciona Lisa, el tema de los datos, el tema de toma de decisiones informadas. Dicen en Estados Unidos, hay una frase muy conocida que dice time is money. Hay otra que no es tan conocida, que dice time is money, but information is big money. Yo creo que algo que nos ha faltado en Costa Rica es concientizarnos de la importancia que tiene la información como activo. Uno de los activos más valiosos, y por lo menos en el ANAME hemos llegado a tener ese conocimiento, también ese entendimiento, que uno de los activos más valiosos que tiene, además de la gente, de las personas, de los profesionales, obviamente, es la información. La información, los datos y la información. Hay una diferencia fundamental entre datos e información. Con datos, no cualquiera puede tomar decisiones, pero los datos se transforman en información y eso permite tomar decisiones. Cuando nosotros tenemos acceso a esa información, podemos optimizar los recursos, podemos reordenar nuestras estrategias, podemos tener claridad de hacia dónde debemos priorizar sobre nuestros activos y sobre todo eliminamos algo que en Costa Rica ha sido recurrente. Cuando hicimos el estudio de Contal en el 2018, se detectó como uno de los principales problemas para el desarrollo de la infraestructura la falta de coordinación interinstitucional. Cómo era difícil desarrollar proyectos porque no se podía agilizar el tema de las expropiaciones, el tema de la reubicación de servicios públicos, y eso yo lo he denominado el síndrome de la Torre de Babel, todos hablando idiomas distintos. Cuando hablamos de datos y de información integrada, y aprovecho el concepto que dice don Guillermo, de integración, vamos dándole golpes importantes a esas debilidades que hemos tenido en el tema de desarrollo de infraestructura, porque vamos homogenizando las ideas. Quería hacer énfasis en eso. Sí, y retomando el tema, y particularmente con Lisa, que fue la que lo planteó y que ahora hablaba Roy, el tema de la data específica, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Ahora que ustedes lo comentaba,
En alguna otra época de mi vida que trabajaba como ingeniero de tránsito, cuando hacíamos estudios de impacto vial, nosotros cada uno, los diferentes consultores que trabajábamos en esa área, teníamos que generar nuestras propias tasas de generación y atracción de viajes, y era como una información secreta que cada uno iba teniendo y iba desarrollando. En Estados Unidos es obligatorio que los profesionales que realizan esos estudios las pongan a disposición de todos los demás, de toda la comunidad, y cada uno va enriqueciendo las suyas que calcula junto con las de los otros profesionales que las están estableciendo, para que precisamente los estudios que se hagan sean cada vez más precisos y más certeros y tengan toda la información disponible. ¿Cómo cambiar esa cultura de lo que decía Roy, de convertir los datos en un verdadero activo para la toma de decisiones y darles la importancia que realmente merecen? Sí, yo creo que es usarlos. Vamos a ver, creo que Tomás lo mencionaba, una de las principales debilidades eran esos cambios de gobierno. Cuando usted tiene la data, un cambio de gobierno, ¿cómo se brinca la data? Eso es bien importante. ¿Y cómo hacer esa data abierta y accesible? Porque no es tener un lenguaje técnico que nadie pueda leer, porque entonces tampoco lo volvés accesible para que otras entidades y otras organizaciones y la sociedad civil pueda participar en un proceso de entendimiento. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, y me voy a enfocar principalmente en el tema de transporte y movilidad. El Ministerio de Transporte sigue usando sistemas de modelación de hace 30 años, que solo modelan transporte o vehículos particulares privados. No tenemos modelaciones de transporte público, no tenemos software de modelación de peatones, solo tenemos modelaciones en escalas micro, no tenemos modelaciones en escalas macro. Entonces, lo primero, si estamos hablando de infraestructura de transporte en específico, necesitamos dotar a la institución de herramientas y de capacidad. Hay que hacer un building capacity, hay que construir capacidades para que realmente la institución pueda usar estos nuevos programas para analizar y cómo traducimos esta información, porque también a la hora de comunicarse a las personas, las plataformas de comunicación son reducidas, son redes sociales, pero también ahí se mueve mucha otra información. Entonces, realmente, y aquí hago un hincapié porque el tema de los datos en esta administración en general es un tema que polariza, pero hay que entender que seguimos con datos del 2011, estamos del censo del 2011. Entonces, ¿qué decisiones estamos tomando con información? Y no tenemos información actualizada después del movimiento que ha venido a causar el COVID-19. Entonces, ese es un tema, y no solo un llamado para el sector transporte e infraestructura, es un llamado en general. Necesitamos levantar esa información. ¿Es onerosa? Es muy onerosa. Y por eso que si meto una pregunta aquí, que si meto una pregunta allá, y todas las instituciones andan viendo cómo hacen para levantar información. Y no voy a hacer ejemplos específicos de cómo ha pasado, porque lamentablemente no se han ejecutado de forma precisa, pero la necesidad está. Se necesita información para hacer readecuaciones porque hay conciencia de que el sistema tiene que cambiar. ¿Cómo vamos a levantar esa información? ¿Cómo le damos también acceso a personas que no tienen, por ejemplo, herramientas digitales? Porque ahora con la pandemia tenemos que tener esa interacción. ¿Cómo llevamos? Por dicha, la penetración de teléfonos inteligentes en Costa Rica es bien alta, pero ahí hay que hacer igual un esfuerzo. Yo no creo que tengamos las respuestas de todo. Creo que estos ejercicios de discusión deberían mantenerse en el tiempo. Yo me vuelvo un poco yo soy poco pesimista, pero cuando a mí me hablan de coordinación interinstitucional, ese se me enciende, porque he estado en muchos procesos y por eso creo que le hemos dado chance a esa flexibilidad de coordinación y no la he visto, porque ahí es donde empiezan a verse egos, incidencias políticas que empiezan a bloquear esa coordinación y realmente no es efectivo. Entonces pasamos en coordinaciones 3 meses y resulta que al final no se ejecutó. Entonces yo creo, y lo decías ahora, Alman, estoy contigo, el CNC no puede porque en una ley dice que llego hasta aquí. A COSEBI le pasa lo mismo con el tema de transporte público, porque si vamos a intervenir paradas para la seguridad de las personas, no puede intervenir en infraestructura de transporte público. O sea, los consejos y los órganos desconcentrados ya no funcionan para lo que la movilidad integral, como lo decía el compañero, necesita. Entonces, en este momento hay que replantear la gobernanza si queremos ser eficientes para planificar, para levantar la información y para ejecutar los procesos. No podemos seguir trabajando con órganos desconcentrados enfocados en un mini sistema del gran macrosistema que es la movilidad y el transporte. Retomando precisamente esto que dice Elisa Guillermo, ¿cómo, y vos que me consta has trabajado muchísimo en todo lo que es tramitología de permisos y de diferentes proyectos a través de tu empresa,
en su momento y también de otras experiencias, cómo hacer para lograr modernizar a las instituciones que tenemos en el país. El mismo MOP es un ejemplo que tiene muy diferentes maneras de gestionar dependiendo de la unidad a la que uno le toque. Y si le toca la suerte de llegar a las unidades que están más modernas, se maneja uno mejor, y si le toca llegar a las que están atrasadas, la cosa se complica. Y eso se ve, es un ejemplo de lo que pasa a nivel institucional en general en muchos de los ministerios del país. ¿Cómo hacer para llevar ese proceso de modernización, de trabajo más eficiente, de trabajar con base en datos, de poder tomar decisiones de una manera muchísimo más segura, precisa y sobre todo con niveles de riesgo muchísimo menores? Lisa ha puesto el dedo en la llaga, ese es el tema. Y cuando yo hablaba de integración, no me refería a integrar a todas las entidades en una mesa para que se sienten a coordinar, porque nada coordinan. Esto es como tener a 10 músicos, cada uno tocando lo que quiera y sin un maestro de obras. O vuelvo a lo mismo, el cerebro, el pulmón y el corazón, cada uno separado como estamos nosotros aquí en esta mesa, con distanciamiento, pero si no es un cuerpo humano no funciona como un cuerpo humano. ¿A quién le toca integrar? ¿Quién es el director de obra? Lamentablemente Casa Presidencial. O sea, estamos llegando a un punto en que nuestra necesidad de que la integración sea dada por alguien, que era lo que estamos diciendo aquí, alguien tiene que mandar y alguien tiene que dar las órdenes y alguien tiene que poder ejecutar. ¿Lo permite nuestra legislación actual? Lamentablemente no. Y ahí es donde tenemos que empezar a definir el país de una manera distinta, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener el mismo resultado y tenemos décadas de estarlo haciendo. Ese es el problema. Vamos a necesitar en un determinado momento esa mesa de todas las instituciones, pero alguien que coge toda la información y dice, bueno, aquí se hace esto y por aquí vamos. Eso es lo que hacen los países de verdad. O sea, eso es lo que se hace en Chile, eso es lo que se hace en México, es lo que se hace en Perú. O sea, alguien tiene que tomar la decisión y ejecutar, y así en esa línea van. Aquí, por ejemplo, en esa misma descoordinación en el sector vivienda, nosotros teníamos un ministro de vivienda que iba por un lado y un presidente ejecutivo del limbo que iba por el otro. Y eso era solo organizar dos, ni siquiera una mesa de un montón, como estamos planteando aquí en el tema. Realmente lo que se necesita es tratar de tener una misión y visión y una línea definida de hacia dónde va, tener a la gente en las distintas instituciones para poder trabajar en esa línea, coordinados, como aquí se trató, por ejemplo, hacer desde Casa Presidencial, a veces desde el despacho de la primera dama, pero no con la autoridad que se requiere, porque no había una línea definida previa de qué es lo que vamos a hacer. Y vuelvo a recurrir lo del profesor Undurraga. No es lo mismo sentarse en esta administración a ver qué hacemos, a generar un plan de ejecución país con cierta participación donde tenemos que definir qué es lo que se va a realizar, con un plan de cómo se va a realizar, qué me toca a mí hacer en estos 4 años, qué le toca al siguiente, y tener un plan país de ejecución, porque si no vamos a estar cambiando todo cada administración. O peor aún, cuando llegan a veces administraciones que dicen, si eso ya no lo inauguro, no lo hago. Y entonces, eso se vuelve a detener otra vez 4 años. O sea, nosotros nos hace falta un tema de ejecución e integración, vuelvo a usar las 2 palabras, que de alguna manera tenemos que volverlas a encaminar. Efectivamente, hay hay instituciones que están mucho más retrasadas y rezagadas que otras. Lamentablemente es algo que tenemos que empezar también a trabajar como país. Tenemos que nivelar la mesa, tenemos que nivelar el piso para poder eventualmente trabajar en conjunto como país. Tenemos un exceso de institucionalidad, puede ser parte del problema, puede ser porque tenemos muchas instituciones para la cantidad de población que nosotros tenemos y para la cantidad de obras que estamos ejecutando. Tenemos una institucionalidad demasiado desarrollada con respecto a otros países. Eso también nos dificulta. Entonces, tiene que haber cambios importantes en esa planificación estratégica para poder realmente ejecutar. Ok, bueno, muchísimas gracias a los 3. Nos quedan 10 minutos más o menos aproximadamente, así que tenemos más o menos 3 minutos para cada uno para que haga un comentario final sobre la participación. Roy. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estos espacios de discusión son fundamentales. Ojalá la pandemia nos los permita desarrollarlos con más frecuencia. En el tema de la reactivación económica y en el tema de la contracción económica que tenemos nosotros ahorita en el país, tenemos que ver también un poco más hacia adentro, ver cómo podemos optimizar lo que tenemos. Tenemos una enorme capacidad técnica en el país. Y en este colegio y en estas actividades que se queda de manifiesta esa capacidad técnica,
tenemos gente muy preparada, tenemos acceso a tecnología, tenemos acceso a comunicación, a conectividad, tenemos una enorme red vial que nos permite llegar por tierra a cualquier lugar del país. Tenemos que cuidar ese enorme activo vial y termino entonces reiterando, tenemos la capacidad de poder lograr ese desarrollo con lo que tenemos ahorita. Si no tenemos acceso a más dinero que venga de fuentes externas, tenemos que preocuparnos más por optimizar el dinero que tenemos ahorita en el país. Gracias, Roy. Lisa. Sí, yo tal vez mi mensaje final a quienes están involucrados en estos procesos de construcción de planes de gobierno y aspiraciones presidenciales, legislativos y demás, a que, como dice don Eduardo, por favor salgan a caminar. Salgan a caminar, recorran sus barrios, ojalá utilicen el transporte público y den cuenta realmente cuál es la vivencia de la mayoría de personas cuando tienen acceso a estos sistemas. No podemos seguir pensando en planes ni en propuestas desde un vehículo y cuando tenemos las comodidades que tenemos, no podemos seguir pensando solamente en proyectos de infraestructura vial, tenemos que empezar a pensar en la infraestructura para todas las personas y la movilidad empieza desde que estoy en mi casa y necesito tener información para saber a dónde me muevo y cómo me muevo de forma más sostenible. Y desde ahí empieza toda la reingeniería que tenemos que hacer en el sistema para mejorar y para priorizar los planes que tenemos en infraestructura y transporte. Y todo empieza caminando. Y yo quisiera de verdad invitarles, son temas que nadie quiere asumir. Puede ser que no veamos obra en los 4 años, pero si logramos hacer realmente una reingeniería en el sector transporte e infraestructura para lograr una institucionalidad capaz, tecnificada, moderna, y con muchísima capacidad de innovación, vamos a empezar a ver una mejor ejecución. Sin hacer esos cambios drásticos institucionales, vamos a seguir sufriendo en sistemas y en proyectos aislados, en poca ejecución, en sistemas poco transparentes. Entonces es vital que entendamos la movilidad desde la necesidad de las personas. Somos más personas que nos movemos caminando en transporte público que en vehículos y eso tiene que reorientar las políticas públicas y los proyectos que están siendo no solamente proyectados sino ejecutados. Gracias, Lisa. Guillermo. Yo me uno a las palabras de Lisa y felicito primero al Colegio de Ingenieros por esta actividad. Creo que deberíamos volverla a hacer, no necesariamente con nosotros, puede ser con otros, pero en unos pocos meses. Hay una ventaja dentro de ese llamado a los que están haciendo, los que podrían ser la próxima administración. Hay una ventaja, entre comillas, que es que los programas de gobierno, hace tal vez 2 décadas, lo hacían unos cuantos en un escritorio. Hoy los programas de gobierno de esos partidos suelen tener profesionales de ingeniería y arquitectura en estos temas. Nosotros como colegio veo la necesidad de tratar de ubicar lo que esta administración ha hecho, pese al entorno que haya dado en los últimos meses, realmente se ha ejecutado una buena cantidad de obra pública. Tenemos que ver a dónde está la antorcha en ese momento y poder hacer un traspaso bien planificado a la nueva administración para lograr que las cosas no se estén parando cada 4 años y empezar a definir con los mismos profesionales de ingeniería y arquitectura cercanos a los candidatos actuales, tratar de lograr buscar un acercamiento para que ese cambio de administración no nos pase la factura en todo lo que son temas de movilidad, transporte, infraestructura, ordenamiento territorial, lo meto como lo puso Eduardo Brenes acá, porque es todo en conjunto lo que nos hace generar el país y las ciudades que necesitamos los costarricenses, que no podemos estarlas reinventando cada 4 años y que tenemos que hacerle un llamado y acercar a esas personas con los profesionales y los estudios que haya hecho el Colegio Federal de Arquitectos, con los estudios que se tienen del gobierno anterior, para poder tratar de darle una continuidad en el próximo gobierno. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha estado muy interesante y muy rico, tanto las 2 exposiciones que nos dieron los señores viceministros, como el conversatorio con los expertos que hemos invitado hoy. Muchas gracias al arquitecto Eduardo Brenes y al ingeniero Tomás Figueroa, viceministros del MOP, a la arquitecta Lisa Castillo, consultora, al ingeniero Roy Barrantes de la NAME y al ingeniero Guillermo Carazo de la Cámara Costarricense de la Construcción por este rato que nos han dedicado, y a las más de 300 personas que estaba viendo acá, que tenemos alcanzadas
también esperar que haya sido de su agrado y esperamos que en los próximos días a través del sistema de redes sociales vamos a alcanzar todavía un número muchísimo mayor. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.